La lucha por los derechos de las mujeres ha sido una de las mayores batallas políticas y sociales del mundo contemporáneo. A pesar de que existió avances desde las primeras marchas a fines del siglo XIX, la desigualdad en el campo laboral y los privilegios sociales entre hombres y mujeres sigue siendo bastante latente. El día de hoy, en nuestro primer especial, queremos recordar la lucha a favor del voto femenino en Colombia. Esta es su historia. Colombia, principios del siglo XX. Las mujeres no poseían ninguna clase de derecho político. Aquellas que trabajaban en la industria colombiana no poseían ningún tipo de protección laboral. A diferencia de sus contrapartes, quienes podían refugiarse en la ley, las trabajadoras no podían defenderse de forma legal en el país. Esto hacía que fueran víctimas constantes de explotación laboral e incluso acoso sexual constante dentro de las fábricas. Sin embargo, su sufrimiento no acababa ahí. Muchas tenían que llegar a la casa a trabajar. Debían atender a sus hijos, a sus maridos, y todo esto sin una remuneración. Su realidad no es muy diferente a la de muchas mujeres hoy en día. Pero es aún peor, considerando que sus posibilidades de elegir políticamente eran nulas. La Constitución de 1886 limitaba el sufragio simplemente a la condición de hombre, mayor de 21 años y con un oficio o profesión. Esto impedía que cualquier mujer tomara una decisión de elegir quién pudiera representarla. A pesar de que ya existía un movimiento en pro de los derechos femeninos, gran parte de los hombres que apoyaban esta búsqueda en Colombia no lo hacían necesariamente por una convicción al tema, sino por ir de la mano de los movimientos internacionales que habían comenzado a luchar por la equidad de género. Varios de los hombres que se oponían al sufragio femenino, al igual que a brindarles educación superior a las mujeres, lo hacían bajo el pretexto de que permitir a estas trabajar llevaría a la disolución de los hogares y que alteraría las normas establecidas por la Iglesia Católica. Esto no era exclusivo de este país, sino que hacía parte de un imaginario masculino que veían en los derechos femeninos una amenaza en contra del orden natural e incluso como un enemigo del Estado. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Señor presidente, por favor, me permito contestarle al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido de un vientre masculino. ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? Yo no estoy aquí a que se me tome para la chacota. Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. A nivel mundial, se crearon carteles y campañas en contra de los derechos de la mujer, indicando que ello implicaría que los hombres deberían realizar las labores femeninas y que ahora ellos se verían obligados a ser esclavos de las mujeres. Sin embargo, con la llegada de los gobiernos liberales en los años 30, hubo un cambio de los derechos femeninos en el país. Durante el gobierno del presidente liberal Enrique Olaya Herrera, se reconocieron los derechos patrimoniales de las mujeres casadas. Igualmente, entre 1933 y 1944, se fundaron universidades exclusivas para mujeres, permitiendo así el acceso a la educación superior. Las primeras mujeres que comenzaron a movilizarse a principios del siglo XX
fueron aquellas de una clase media y alta, quienes tenían los recursos y un bagaje cultural que les permitía estar al día de los debates internacionales en pro de los derechos de la mujer. Estas pioneras salieron a marchar en las calles e hicieron todo lo posible para adquirir todos los derechos que una mujer se merecía. En 1944, Rosa María Moreno Aguilera e Hilda Carriazo fundaron la Unión Femenina Colombiana, una agremiación que peleaba por los derechos femeninos y la búsqueda del sufragio universal. Igualmente, se crearía la revista Agitación Femenina, a través de la cual las mujeres difundirían sus ideas e intenciones dentro de la política colombiana. A pesar de estos avances, no sería sino hasta la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla que habría un verdadero cambio en el papel de la mujer en la política. Durante su gobierno, se postularon las primeras mujeres para cargos públicos. Josefina Valencia se convertía en la primera mujer en ser gobernadora de un departamento y ministra de Educación. Sin embargo, no se dio el salto al sufragio, debido a que la inestabilidad política había clausurado las elecciones en el país. Si bien existió un adelanto en el papel de las mujeres en las ciudades, la violencia que se había radicalizado en el campo tuvo como una de sus principales víctimas a las mujeres, quienes eran robadas, violadas y asesinadas tanto por liberales y conservadores. Durante esta época de conmoción en el país, los diferentes partidos apoyarían el voto femenino, considerando que eso les daría el soporte de las mujeres para sus causas. Los conservadores querían que las mujeres votaran para recristianizar la familia y la sociedad colombiana. Los liberales por restablecer el honor perdido tras la muerte de Gaitán. Y el rojaspinillismo a favor de que el general siguiera en el poder. No sería hasta 1954 cuando el sufragio femenino se haría realidad. Esto fue gracias al apoyo de Rojas Pinilla, siguiendo varios de los estándares internacionales para dar el voto a la mujer, al igual que en Argentina, Inglaterra y gran parte del mundo occidental. Asimismo, pretendía obtener un mayor apoyo del país y sobre todo de votantes al darle la posibilidad a las mujeres de que votaran por él. Muchos políticos de la época calificaron esta idea de simple politiquería por parte del gobierno en un afán de búsqueda de votos de aprobación. Las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones de diciembre de 1957, ejerciendo así por primera vez el derecho al voto en Colombia. A pesar de que muchas mujeres fueron coartadas por sus padres y maridos para votar por un candidato en específico, este fue uno de los mayores logros para que las mujeres comenzaran a tener una mayor relevancia en el país. A pesar de esto, hoy en día siguen existiendo grandes desigualdades entre mujeres y hombres, por los cuales muchos grupos de mujeres jóvenes han salido a marchar diariamente, buscando no solamente una igualdad en el ámbito político, sino también en el laboral y en el social. Una lucha que sigue siendo discriminada, al igual que lo fue al principio del siglo XX, que siguen usando argumentos retrógrados sobre el papel de la mujer en la sociedad.